Ya, entonces, como ya vimos el teorema del valor final, ¿cierto? Nos va a servir también para hacer el análisis de respuestas transitorias, ¿cierto? Un sistema de primer orden en lazo cerrado. Si ustedes se recuerdan, ¿cierto? En lazo abierto teníamos nuestra referencia, ya generalmente aplicaba un escalón, ya de amplitud puede ser cualquiera, G sub S, ya, y obteníamos una salida, ya. Le aplicábamos una entrada, una referencia, el sistema, ¿cierto? En función de la referencia produce una respuesta y obtenemos, ¿cierto? Una salida. Eso viéndolo desde el punto de vista, ¿cierto? De lazo abierto, ¿ya? Esto es lazo abierto. El lazo abierto. Ya hay que tener ojo con eso. Pero, ¿cómo se comporta un sistema, cierto? ¿Ya? Con retroalimentación, o sea, en lazo cerrado. Recuerden que, cierto, en función de diagrama en bloque, yo voy a tener mi referencia, voy a tener, cierto, mi sumador, ¿ya? De mi sumador, voy a tener mi función de transferencia, en este caso mismas condiciones, ¿ya? Un sistema primer orden, tau S más 1, ¿ya? Y voy a producir, cierto, una salida que se va a poder medir, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en lazo cerrado? Que ahora poseo, cierto, una retroalimentación, ¿ya? Una retroalimentación. Ahora esta retroalimentación, ya que yo voy a dejar acá, lo voy a poner como una retroalimentación unitaria. ¿Qué significa una retroalimentación unitaria? ¿Ya? Que en el fondo todo lo que está saliendo acá se vuelve retroalimentado de forma ideal. O sea, todos los parámetros que yo puedo medir acá, ¿cierto? Tengo mi referencia nuevamente, tengo mi salida, ¿ya? Pero todos los datos que salgan de acá, yo los devuelvo, ¿cierto? Al sistema, en lazo cerrado, los devuelvo, pero son ideales. ¿Qué significa? Que aquí no tengo retardo, no tengo ruido, el sistema sale el dato y automáticamente lo recepciona, ¿cierto? Eso significa que sea un sistema ideal, ¿ya? ¿Cómo retroalimentamos, ¿cierto? Un sistema en lazo cerrado a través de un sensor. De un sensor. Y este directamente va a ser un sensor ideal, ¿ya? Un sensor ideal. O sea, que el sensor ni siquiera tiene tolerancias de medida, ¿ya? Tiene una exactitud excelente, ¿ya? Entonces eso significa un sensor, una retroalimentación unitaria, ¿ya? Eso nos referimos con retroalimentación unitaria, ¿ya? Y esto es, hablamos, ¿cierto?, de un sistema lazo cerrado, ¿ya? Sistema lazo cerrado, ¿ya? Que posee una retroalimentación, o sea, aquí yo puedo ver, medir directamente la salida y ver cómo se comporta el sistema, ¿ya? Ahora bien, como tengo un sistema en lazo cerrado, ¿cierto? Ya mi sistema ahora es distinto, ¿cierto? Al sistema que yo presentaba en lazo abierto, ¿ya? El sistema es distinto. Si yo lo veo desde un punto de vista, ¿cierto?, de bloque, ¿ya? Voy a hacer una reducción del sistema, ¿cierto? De este sistema para hacer el análisis. ¿Qué significa reducir, cierto? Directamente tratar de llegar a esa forma, ¿ya? Para así analizarlo correctamente. Fíjense en esto. Cuando yo hago la reducción, ya matemáticamente del diagrama en bloque, fíjense que ahora mi sistema, ya le voy a poner aquí lazo cerrado, mi sistema en lazo cerrado viene dado por, ya, esto le vamos a llamar igual G sub S, el mismo valor que tiene el lazo abierto, ya, le voy a llamar G sub S, por lo tanto me va a quedar G sub S es igual a 1 más, ¿cierto? G sub S va a ser igual a 1 más G sub S, ¿cierto? Por 1. La retroalimentación, ¿cierto? El camino directo arriba dividido en 1, depende si es más o menos, en este caso es menos, más, ¿cierto? El camino de retroalimentación hasta el sumado. O sea, desde aquí me devuelvo a través de 1 más la misma retroalimentación, ¿ya?
Ese sería en mi sistema directamente en lazo cerrado, ¿ya? Mi sistema en lazo cerrado, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo ahora? Entonces, estoy diciendo que ahora, ya, en lazo cerrado, yo voy a tener una referencia. Vamos a ingresar una referencia, ¿cierto? Tengo acá mi nuevo sistema, pero ahora con una reducción, ¿cierto? Reducido de G sub S dividido en 1 más G sub S, ¿ya? Y ahí voy a ver, ¿cierto?, la salida. Directamente cómo se comporta mi sistema ahora en lazo cerrado. ¿Qué significa el lazo cerrado? Que yo voy a poder ver directamente cómo se comporta mi sistema en lazo cerrado, ¿ya? Entonces, miren, matemáticamente ahora, para ver cómo se comporta mi sistema en lazo cerrado, recuerden que era G sub S dividido en 1 más G sub S. Si ustedes se fijan, ¿ya? Si ustedes se fijan directamente, ¿cómo puedo saber obtener el valor máximo a cuál o de qué depende el valor máximo? ¿Ya? Esto viene siendo ls es igual, ¿ya?, a k dividido en tau s más 1, todo eso dividido en 1 más k dividido en tau s más 1, ¿sí? Si yo junto este término, ¿cierto? O sea, en realidad sumo las fracciones abajo, ¿ya?, ¿qué voy a obtener de estas fracciones? Voy a tener eso, lazo cerrado, perdón, era lazo cerrado, era con C. Estamos viendo el lazo cerrado. Lazo cerrado. Voy a tener arriba K dividido en tau S más 1 y todo eso dividido en tau S más 1. Y arriba tengo tau S más 1, ¿cierto? Este por este. Más K dividido por S. Más K. ¿Sí? Sin ningún problema. Si ustedes se fijan, estos términos son iguales, por lo tanto los denominadores se van, ¿ya? Eso me queda que el lazo cerrado va a ser igual a K dividido por tau S más 1 y más K, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Esta es mi función de transferencia, ya la voy a reescribir, ¿no? Lazo cerrado ser K dividido en tau S más K más 1. Entonces acá tengo mi función de transferencia, ¿ya?, completa, ¿cierto?, el lazo cerrado, mi reducción de función de transferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a tener, ¿cierto?, nuevamente mi referencia, ¿ya?, mi función de transferencia ahora es K dividido en tau S más K más 1, ¿ya?, más 1, y voy a medir la salida. Voy a obtener una salida, ¿sí?, sin ningún problema. Entonces, como nosotros ya vimos anteriormente, ya el teorema del valor final, me decía que yo tenía que aplicar la entrada primero, directamente en la entrada. Si usted, y después, ¿cierto?, una vez que yo aplico la entrada, aplico el teorema del valor final. Si yo considero, ¿cierto?, una entrada, una referencia, ya, de amplitud A, S, cualquier amplitud, ¿cierto?, en escalón con una amplitud cualquiera, puede ser unitario 1, de 2, de 3, ya, de 9, etcétera. Si yo aplico eso, voy a obtener directamente, ¿ya?, para encontrar su valor final, voy a tener que el límite de S cuando tiende a 0, ¿ya?, el límite de S cuando tiende a 0, ¿ya?, de mi función de S por, ¿ya?, mi función multiplicado por la referencia.
tener K dividido en tau S más K más 1 por A dividido en S. ¿Sí? Ahora, al aplicar el límite, ¿ya? Al aplicar el límite, que obtengo el valor final, pero ahora el valor final va a ser directamente del lazo cerrado. Estas S se van y la única S que depende de 0, ¿cierto? La única S que reemplazo por 0 es esta. Por lo tanto, mi sistema en lazo cerrado, ¿ya? Va a ser K dividido en K más 1 y eso multiplicado por A. ¿Ya? Ese viene siendo, eso es lo que me va a dar, ¿cierto? El valor final de mi sistema. El valor final de mi sistema. O sea, hasta dónde, cuando el sistema ya entra en estado estable. ¿Ya? ¿Cuál es el valor máximo que alcanza cuando mi sistema entra en estado estable? ¿Ya? Esa es la función que determina este sistema.